La piña. Bueno, bienvenidos a este 13 de mayo de 2022, la puta madre, bueno, a la segunda clase, la segunda sesión de la primera semana del curso Introducción al Concepto de Economía, curso que se brinda dentro del diploma de microelementos de Economía Política de la Escuela Austriaca para el Partido de Evolución. La puta madre, bueno. Bueno, les quiero presentar un resumen de un libro de Johan Norberg. Johan Norberg, que es un sueco que tiene muy buenos libros en relación a los países nórdicos y cómo se han desarrollado y cómo el capitalismo es el mejor camino para el desarrollo. Él tiene un libro que salió el año 2000 que se llama En defensa del capitalismo global. Se los puedo pasar por PDF si desean. Si me lo piden, lo haré. Y hay unos datos estadísticos ahí que son muy interesantes, que se pueden actualizar. No me he tomado el trabajo de actualizarlos, sé que se puede hacer. Si quieren, se los hago para un próximo momento y se los mando aparte un PPT actualizado para que ustedes lo tengan en sus files. O sea, actualizado me refiero con datos hasta 2020, 2021. Yo tengo con datos hasta 2020, los datos originales de Johan Norberg. Por eso que digo que no lo he actualizado. Pero la actualización les va a dar la misma idea, pero lo que quiero es enseñarles a leer estos datos, para que ustedes tengan datos duros para defender el capitalismo, aunque dicen que dato no mata relato, sino relato mata dato, ¿no? Bueno, la puta madre, bueno, vamos a ver. Uno de los datos que tiene Johan Norberg es que entre 1965 y 1998, como les digo, entre 65 y casi 2000, el ciudadano medio del mundo, o sea, el ciudadano promedio del mundo, ha multiplicado por dos sus ingresos, del mismo poder adquisitivo. O sea, pues, el ingreso real en poder adquisitivo se ha duplicado, de casi $2.500 a casi $5.000. Y es interesante ver que los ingresos de la quinta parte de la población más rica del mundo han aumentado en 75% su poder adquisitivo, pero los ingresos de la quinta parte más pobre de la población del mundo han aumentado sus ingresos en 100%, se han duplicado. ¿No? O sea, mientras que los ricos han aumentado su ingreso multiplicando por 1.75, los pobres han aumentado su ingreso multiplicando por 2. O sea, los pobres están más rápidamente enriqueciéndose que los ricos. Claro, los ricos se están enriqueciendo y claro, partir una parte alta y multiplicado por 1.75 es bastante. Pero hay que decir que el ritmo de crecimiento de los ingresos de los pobres es mucho más rápido que el de los pobres, el de los ricos. Otro dato interesante es porque, sobre todo porque muchas socialistas critican de que nosotros los liberales a veces economizamos mucho los argumentos y nos fijamos mucho en la moneda. Decimos, no, el ingreso está subiendo más rápido entre los pobres que entre los ricos. Y dicen que, bueno, la renta per cápita, el PBI per cápita no es lo único que implica desarrollo. Pues hay otras cosas que también implican desarrollo y eso es cierto. Y esas otras cosas también se pueden medir, por ejemplo, la esperanza de vida. Acá ustedes pueden ver la esperanza de vida de los países en desarrollo, solo los países en desarrollo, no los países desarrollados, una esperanza de vida, solo los países en desarrollo. Ustedes pueden ver que en 1900 era más o menos de 30 años, en los 50, en 1950 era de 41 años, y ya en el año 2000 es casi de 65 años para arriba, ahora el 2020. Claro, esto ha sido modificado por la pandemia, pero la esperanza de vida ha aumentado en los países en desarrollo, lo cual implica que el capitalismo, conforme los ha ido conquistando, los ha beneficiado. Otro dato interesante de índice de bienestar humano es de que en los países de desarrollo, solo en los países de desarrollo, los recién nacidos que mueren antes de cumplir a un año, el porcentaje de los nacidos que mueren antes de cumplir un año ha bajado. En los años 50, 18%, o sea, 18 casi morían, ahora solo mueren 6 de cada 100. En los datos casi el 95, ¿no? O sea, ha mejorado mucho la sobrevivencia de los niños pobres. Por otro lado, cuando vemos el hambre,
medido como la desnutrición en los países en desarrollo, ¿no? Porcentaje de la población que está desnutrida en los países de desarrollo según datos de la FAO, que nadie los va a tildar de capitalistas. En el mundo global, en los países de desarrollo, había un 37% de población desnutrida en los años 70 y en el año 2010 ha bajado a 12%. Por otro lado, el alfabetismo también ha bajado según los datos de la UNESCO, conforme los países han desarrollado y han adoptado el capitalismo. Ustedes pueden ver que en los países en desarrollo, la generación que nació en 1926, el 75% está analfabeta. La que nació en 1948, solo el 52% era analfabeta. Y la nació del 70, solo el 20% es analfabeta. Es decir, conforme nacen más recientemente a generaciones, menos analfabetos hay. ¿Sigue manejándose los datos con los países en vías de desarrollo? Sí, esto es solo países de desarrollo. Esto es solo países de desarrollo. Acá tenemos todos los países del mundo, ya no solo de desarrollo, sino todos los países del mundo. En el cuadrado oscuro es el número de países democráticos. Como ven, en el año 1900 no había ni un país democrático. En el año 1950, solo el 14% de los países eran democráticos. Y en el año 2000, el 62%, el 60% de los países son democráticos. Por el lado de la población, esos 14% de países, esos 14 cada 100 países democráticos tenían el 30% de la población del mundo. Y hoy en día, el 60% de los países democráticos tienen casi el 60% de la población del mundo. Esos son Freedom House. Y por supuesto, en este desarrollo, ustedes van a notar claramente que para el año 2000, la globalización extendió el capitalismo hacia todo el mundo. Esto está cambiando, por cierto, a partir del año 2017, a partir del año 2008, 2015, este índice de democracia hay que revisarlo porque hay que conjugarlo con un poco las libertades, ¿no? Porque hoy en día hay muchos países, por ejemplo Venezuela, que simulan un sistema electoral, o sea, entre comillas son democráticos porque hay elecciones, pero las elecciones son controladas, o sea, hay que tener cuidado con dónde se clasifica esos países. Acá tienen el índice de desarrollo humano, el PNUD. El PNUD es justamente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es un programa socialista o de izquierda, que se desarrolló en las Naciones Unidas. Y según el índice de desarrollo humano, pues ellos dijeron, no, el índice del crecimiento económico duro, el PIB per cápita no es un buen indicador, hay que meter otros indicadores, como por ejemplo, garantías de los derechos fundamentales, garantías de los derechos civiles, libertad para educarse, libertad para ser iguales. Tiene índices que combinan eso con los índices económicos. Y a pesar de eso, a pesar de incluir esos índices, inclusive en el índice de desarrollo humano, el PNUD, se llama así, índice de desarrollo humano, se ve que en la parte de arriba los países industrializados han subido de 0.8 a 0.9, que no nos sorprende que los países industrializados estén en el rango superior, pero miren abajo, en los países menos desarrollados, que es la línea oscura de abajo, con los cuadrados oscuros, también han mejorado de 0.16 a 0.44. Y los países en desarrollo en general, no solo los menos desarrollados, sino los en desarrollo en general, han subido de 0.26. Voy a agarrar mi lamparita para señalar. Han mejorado de 0.26 a 0.654. Mientras los países menos desarrollados, estos, han subido de 0.16 en los años 60 a 0.44, inclusive según el PNUD. El PNUD mide el índice de desarrollo humano. También la distribución de las rentas, si lo vemos en el año 60, está más a la izquierda, el promedio es este pico.
El promedio siempre lo indica el pico o la moda, lo indica el pico de la distribución. Vemos que el promedio de la renta per cápita a precios del año 2000 era alrededor de $600 en el mundo, en los años 60, y en los años 2000 el promedio es 2.850 el promedio del mundo. Y que ya no hay este lado tan extenso y bajo, o sea, poca gente con mucha plata y mucha gente con poca plata acá, sino que se ha igualado un poquito la curva campana. O sea, ha mejorado la distribución de los ingresos a nivel mundial, según el Banco Mundial, con el estudio de Bala, ¿no? Le voy a pasar el libro porque ahí están los estudios citados al final del libro, donde pueden encontrar las fuentes. Este es un dato muy interesante, lo saqué del libro de Joan Norbert, y se lo pongo así, a pesar que se puede actualizar, quiero que lo entiendan. Esto está hecho para el 2001, es un estudio de Cornell y Lawson. Si ustedes ordenan todos los países del mundo en quintos, ¿cuál es el quinto país, la quinta parte de los países menos libres? ¿Y cuál es la quinta parte de los países más libres? Y así los países intermedios. La libertad medida según el índice Heritage o el índice Fraser, depende de qué índice se usa. Y divide los países de menos libres a más libres. Y mides la corrupción en esos países, sacas un promedio, siendo 10 el puntaje más alto es menos corrupto y 0 el puntaje más bajo es más corrupto. Pues tienes que los países tienen un índice menos corrupto, número más alto, más limpios, y los menos libres son más corruptos, menos limpios. Se ve claramente que conforme hay más libertad, la corrupción baja. Este es otro dato interesante, es el PNB per cápita, el ingreso per cápita en términos de dólares 2000, cómo van desde los países menos libres, desde la quinta parte de países menos libres a la quinta parte de países más libres. Ustedes tienen que el ingreso per cápita de los países menos libres es mucho más bajo que los países más libres. Los países más libres son los que tienen mayor ingreso per cápita. Y claramente se ve que hay una correlación entre libertad y mayor ingreso per cápita. Es interesante saber este estudio de Cornell Lawson para poderlo mencionar en una discusión, ¿no? Ya es una curiosidad nada más, pero ese está en promedio ponderado, promedio armónico, supongo que es ponderado, ¿no? El promedio ponderado. El promedio ponderado, primero sacas el promedio ponderado del país y luego sacas el promedio ponderado de la quinta parte de los países más libres. Y el promedio ponderado de la quinta parte de los países menos libres. Y así sucesivamente. Claro, es una aproximación, por supuesto, hay distribuciones alrededor de esto, ¿no? Es un buen indicador agregado. Este lo saltamos, no es tan importante. Este también es muy interesante porque si en antes les mencionaba que por más libre que era el país, mayor ingreso per cápita. Pero ¿qué hay de los otros derechos del ciudadano? Pues para medir los otros derechos del ciudadano, tenemos el índice de desarrollo humano del PNUD. Igualmente, por más libres que sean los países, mayor índice de derechos humanos tenemos. Los países más libres tienen un índice de desarrollo humano más alto que los países menos libres. Inclusive en términos de una organización tan socialista como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Interesante ver que la libertad, la mayor libertad también incrementa la esperanza de vida. Los países más libres tienen una esperanza de vida en el año 2001 de 77 años y los menos libres de 54 años. Y acá, para aquellos que dicen y desprecian el ingreso per cápita, podemos demostrar que el ingreso per cápita, conforme aumenta cada ingreso per cápita, conforme vamos a la derecha, el ingreso per cápita aumenta el índice de desarrollo humano. Es decir, por más alto que sea el ingreso per cápita, por más vamos a la derecha, más alto también es el índice de desarrollo humano. Entonces hay una clara relación entre el ingreso per cápita y el índice de desarrollo humano.
uno puede, como decir, casi de entrada, puede decir que si el ingreso per cápita es más alto, pues también el ingreso para el desarrollo humano será más alto en promedio. Acá nos muestra que la prosperidad favorece a los más pobres. Si uno ve la relación de bienestar, viendo la renta per cápita de un país, en promedio, con los ingresos de los más pobres en 80 países, ¿no? Este es el ingreso medio per cápita de la quinta parte más pobre de la población de un país con respecto al promedio de la población. O sea, acá en este eje tienes el promedio de un país, como el promedio de Perú, frente al promedio de la quinta parte más pobre. Entonces, si al país en promedio le da mejor, nos vamos a la derecha, en promedio a los más pobres también les da mejor. Lo cual indica que el ingreso per cápita y actuar sobre el ingreso per cápita es de vital importancia para ayudar a los más pobres. Acá, bueno, esto saltamos un poquito de leerlo, es un poquito complicado leerlo. Acá este dato también es muy interesante para aquellos que critican las políticas que llevan al crecimiento económico y que dicen que llevan a una mayor desigualdad. Pues si se estudia empíricamente la relación entre el crecimiento económico y el aumento de la desigualdad, por lo menos en los 80 países analizados en estudios de Dollar y CRY en el año 2000, se nota que conforme el crecimiento aumenta, es positivo, o decrece el crecimiento, se achica el PBI, no aumenta la desigualdad. Es decir, la desigualdad está dispersada autónomamente alrededor del crecimiento, no habiendo, y si se hace una regresión, la regresión indica que hay una relación. Si la regresión tuviera una pendiente positiva o una pendiente negativa, se podría decir que hay una tendencia. Pero si la pendiente de la regresión es cero, significa que hay cero relación entre el crecimiento y el aumento de la desigualdad. En otras palabras, el que crezca o el que se achique un país en términos económicos no implica que aumente o disminuya la desigualdad. Son dos variables autónomas, independientes. A pesar de eso, se puede decir que si bien el crecimiento no influye en la igualdad o la desigualdad, la libertad sí influye en la igualdad. ¿Qué vemos acá? Si tomamos, a ver, vamos a tener... Profe, un momento. ¿Sí? La igualdad vista como qué, o sea, ¿qué tipo de igualdad? Igualdad de resultados, igualdad de rentas. Ok, está bien. ¿Ya? A la igualdad a la cual se refieren los socialistas, ¿no? Bien, este número 32 que corresponde la quinta parte de países más pobres, de menos libres, pero la quinta parte de países menos libres, es de 32, ¿qué quiere decir? Que el 20% más rico de la población en promedio de esos países gana 32 veces más que el 20% más pobre de los países en promedio de esa población. O sea, dentro de esta quinta parte de países menos libres, la quinta parte más rica gana 32 veces más que la quinta parte más pobre. Mientras que en los países más libres, los más ricos solo ganan 14 veces más que los más pobres. Eso quiere decir que en los países menos libres existe mucha más desigualdad. Exacto, eso es interesante. Entonces, ¿qué podemos concluir? Si bien el crecimiento no influye sobre la desigualdad, la libertad sí influye sobre la desigualdad, ¿cómo? Reduciéndola. Eso se refiere a desigualdad de qué, de ingresos. Sí, desigualdad de ingresos, a la desigualdad típica de los socialistas que reclaman. Aparte de eso, podemos ver que la libertad económica reduce la pobreza. Si ustedes miden acá en el eje vertical, el porcentaje de población considerada pobre, según el índice de pobreza humana de la ONU, tienes que los países más libres
tiene un porcentaje de pobres mucho menor que los países menos libres en los años 2001. En el año 2001, el porcentaje de pobres en los países más libres era del 14%, el porcentaje de los pobres en los países menos libres era del 36%. Por otro lado, el comercio exterior libre genera prosperidad. Miren ustedes, si se mide la apertura de comercio comercial de los países, o sea, qué tanto comercio exterior tienen, los países con más comercio exterior, los más abiertos al exterior, tienen en promedio un ingreso per cápita muy superior que los países menos abiertos al exterior. Los países que menos comercian internacionalmente tienen un ingreso per cápita de $3,000 al año, y los países que más comercian internacionalmente tienen un ingreso per cápita de $22,000 por año. Esto en el año 2001, hace 20 años, ¿no? Acá hay otro dato interesante, que el libre comercio, la globalización genera crecimiento. Ustedes ven, si mides acá en el índice vertical el crecimiento del PBI, el crecimiento del PNB, perdón, Producto Nacional Bruto, el crecimiento del ingreso per cápita, el crecimiento del ingreso per cápita entre el año 80 y el año casi 2000, casi los últimos 20 años antes del cambio de siglo, pues las economías más abiertas tenían una tasa de crecimiento de 2,4% en promedio, y las economías más cerradas tenían una tasa de crecimiento de 0,5% al año en promedio. Por más abierto que era el país al comercio exterior, más altas eran sus tasas de crecimiento. Con el efecto que por más alto que sea la tasa de crecimiento, como ustedes saben, no se profundiza la desigualdad, pero al aumentar el PBI per cápita, el ingreso per cápita, aumenta el nivel de vida de los más pobres. Estamos demostrando que esta libertad beneficia a los más pobres. Kurt, cuando Sí. tú estás hablando de la libertad de comercio, a ver, lo lecturo como que en los países que, por ejemplo, tienen menos barreras de entrada o menor costo de aranceles, menos barreras arancelarias y parancelarias. o sea, a menor barrera arancelaria, más crece la economía. Por Exacto. ende, la renta es mejor. Y eso se traduce en una renta mejor. ¿Sí? Hay una correlación entre esas variables. Ok, gracias. ¿No? Acá tenemos el libre comercio y crecimiento en los años 80 y 90. Acá vemos el crecimiento del PNB, el Producto Nacional Bruto, de los países más herméticos. Los países industrializados más herméticos, 0,74%, y los países industrializados más abiertos tenían una tasa de crecimiento de 2,29%. Y en los países en vías de desarrollo más herméticos, la tasa de crecimiento era 0,6%, y los países más abiertos, los países desarrollados, en vías de desarrollo, era de 4,5%. Entonces, si tú divides entre países industrializados y países en vías de desarrollo, notas lo mismo, que los países industrializados más libres tienen más tasa de crecimiento, y los países en vías de desarrollo más libres tienen más tasa de crecimiento, y los países industrializados menos libres tienen menos tasa de crecimiento, y los países en vías de desarrollo menos libres tienen menos tasa de crecimiento. Este dato es más difícil de leer. Este es un dato interesante. Esta distancia vertical mide el porcentaje de las exportaciones que son manufacturadas en los países en desarrollo. O sea, ¿qué porcentaje de mis exportaciones son manufactura en los países en desarrollo? Si ustedes ven, desde 1970 a 1999, el porcentaje en promedio de los países en desarrollo de manufacturas exportadas ha ido aumentando
de 6-7% de las exportaciones a casi 25-30% de las exportaciones. O sea, en general, el desarrollo, la globalización, ha favorecido a los países menos desarrollados y su exportación ha venido a dejarse de ser cada vez menos primaria. Acá tenemos el dato sobre el incremento salarial en los países de desarrollo. Si medimos el salario medio de un trabajador del mundo en desarrollo como un porcentaje del promedio del obrero americano, tenemos que en 1960, cuando el mundo era menos cerrado, el obrero peruano, el obrero del mundo de desarrollo, en vía de desarrollo, ganaba el 10% del obrero americano, y en los años 90, el obrero de los países en desarrollo ya ganaba el 30% de lo que gana un obrero americano. O sea, inclusive en términos de salarios de los obreros, el comercio ha beneficiado a los obreros. Acá tenemos, ¿sí? ¿Una pregunta? Quiero que me expliques. La libertad económica promueve la igualdad. ¿Qué tipo de igualdad? Nunca va a haber igualdad total en la libertad económica, pero al haber competencia entre los diferentes sectores, en especial si hay competencia de tal manera de que no hayan barreras legales ni privilegios legales, de tal manera, cuando hay competencia en los mercados, de tal manera que no hay barreras legales, entonces las ganancias extraordinarias que puede hacer una persona o que puede hacer una empresa rápidamente se suman. O sea, si yo gano mucho en mi negocio, va a haber mucha gente que me copia y poco a poco va a haber tanta competencia que se fuman las ganancias extraordinarias y todos ganamos lo normal. Entonces, no llegamos a la igualdad. Nunca llegamos a la igualdad porque siempre la gente va a estar creando nuevos negocios con ganancias extraordinarias. Pero la tendencia es a que las diferencias no sean tan grandes. Mientras que en un país donde hay mucha intervención del Estado, donde hay muchas regulaciones, mucha estatización, mucha manipulación de parte del Estado, ese mecanismo por el cual la competencia hace esfumarse las ganancias extraordinarias es menos válido y permanecen más las concentraciones de riqueza y las desigualdades. Pregunto porque el término de igualdad es lo que manipulan los de la izquierda. Exacto, por eso les estoy dando estos datos. Porque los datos evidencian justamente lo contrario, ¿no? Ok. Gracias. Ahora hay que reconocer que en un sistema capitalista nunca va a haber una igualdad total. Gracias. Pero peor es en los sistemas comunistas, donde hay mucha intervención del Estado. Porque hay una élite política que tiene todo el poder y toda la riqueza, y la élite y el pueblo general no tiene nada. Acá también otro dato interesante. Esto solo se refiere a Estados Unidos. Estados Unidos como un país que se industrializa y se capitaliza y se vuelve más libre. Si ustedes tienen el número de horas libres, horas de ocio del trabajador americano, desde 1870 a 1996 aumentó increíblemente. Prácticamente se duplicó de 300.000 horas libres al año, tienen 600.000 horas libres. Y las horas de trabajo se han reducido de 180.000 horas a menos de 100.000 horas al año. También la jornada laboral, el número de horas de la jornada laboral al año, ¿no? Horas de trabajo reales por norteamericano y por año, se ha reducido. En 1870, o sea, hace 2 siglos, en la revolución industrial, la jornada de trabajo laboral al año era de más de 3.000 horas por trabajador, y hoy en día, en 1996, bueno, hace 20 años, era de 1.500 horas, menos de la mitad, horas por trabajador al año. ¿Sí? Uno podría argumentar de que la disminución de horas pudo haber sido por el tema de las 8 horas laborales, ¿no?
de la obligación de las 8 horas. ¿Se puede tomar eso como argumento? Porque No, tal vez un analista no se puede tomar como argumento porque las 8 horas laborales se impuso cuando en 1900 y acá, y a pesar de eso ha sido bajando la cantidad de progresivamente. horas. Ha sido bajando, ¿no? Eso se lleva a la industrialización también en parte, ¿no? Industrialización y mayor libertad comercial, sí. Claro. O sea, en otras palabras, tú solo has podido bajar e imponer una jornada de 8 horas, una jornada legal de 8 horas laborales, porque la productividad aumentó a tal punto que era sostenible esas 8 horas máximo al día. Pero la realidad es de que en la práctica los trabajadores han bajado más de 8 horas al día. O sea, trabajan menos de 8 horas al día. Significa que no han bajado sus 8 horas, simplemente ya no trabajan más de las 8 horas. Antes trabajaban más de 8 horas, un momento en que trabajaban 8 horas y se impuso por ley que en ese momento, y a pesar de eso ha seguido bajando. O sea, saquemos la cuenta, si en 1996 un trabajador promedio trabajaba a ver, vamos a hacer el cálculo. Daniel, ¿puedes hacer el cálculo? Te dicto. En tu calculadora de la computadora. Daniel Ocada. Bien, Sí, dime, a ver. tenemos más o menos 1.500 horas al año. ¿Ya? Dividido entre 50 semanas, porque los americanos tienen 2 semanas de vacaciones. ¿Ya? 30. Nos da 30 horas a la Ujú. semana, ¿no? Y eso Sí. entre 6, ¿cuántas horas al día? 5. 5 horas. 5 horas en promedio trabaja el americano al día. Ujú. Wow. Y eso a pesar de que a pesar de que el derecho laboral exige 8 horas al día, pero pueden trabajar menos porque son más productivos. Es que dentro de todo el tipo de trabajo se está volviendo más especializado con el tiempo. Exacto, y más productivo, ¿no? Y a Como es más inicios, productivo, necesitas trabajar menos para generar lo mismo. a inicios de siglo eran 10 horas. A inicio de siglo, en el año Sí, 1900, 3000. por acá era más o menos Más o menos 10 horas. 2.600. Hace 2.600 entre 50 Claro, y eso entre 50 entre 6, 6. 9.6, o sea, 10 en horas. promedio 9 horas Ajá. al día, ¿no? Pero esto me queda en claro de que no es no porque exista una ley, generalmente las cosas se van a hacer como dice la ley, sino Exacto. o sea, Caballazo. Es porque hay una base económica que lo permite, que la ley lo puede aprobar. exacto. Sí. Este dato también es interesante, aunque solo es hasta el 93. Si uno toma las ventas de las 500 empresas más grandes del mundo y saca qué porcentaje del PNB de Estados Unidos son, pues en los años 80, las 500 empresas más grandes del mundo sus ventas equivalían a casi el 60% del PNB, Producto Nacional Bruto de Estados Unidos. Ya terminando el siglo pasado, sus ventas eran casi el 35%. Se habían reducido a la mitad. A pesar de que eran las 500 más grandes, eran más chicas en poder. Esto significa que, a lo contrario de lo que dicen los socialistas, las empresas más grandes del mundo no han aumentado su poder relativo, sino han disminuido su poder relativo. Acá tenemos otro dato interesante y es la relación entre progreso económico y regulación ambiental. Contrario a lo que dicen los socialistas, si tenemos acá en la vertical el índice de regulación de contaminación atmosférica, vemos que conforme el punto se mueve hacia arriba, mayor regulación hay para que no se contamine el aire. ¿Y qué vemos? Que conforme la renta per cápita es mayor, es decir, sube de 2.000 soles per cápita al año,
sube a 4.500 per cápita al año, mientras que la renta, el ingreso per cápita, aumenta, el grado de legislación para que no se contamine el aire aumenta. En otras palabras, conforme hay un mayor ingreso per cápita, conforme hay un mayor crecimiento, también se vuelve más interesante para la gente regular y querer vivir en aire no contaminado. El desarrollo económico lleva a una mejora del medio ambiente. ¿Estás diciendo algo, Daniel? ¿No se escuchó? Sí, estoy sacando conclusiones, pero, o sea, mi postura con respecto a esta parte es que si hay más dinero en los bolsillos, si la gente tiene más poder adquisitivo a raíz de esto, digamos, explotar los recursos, pues lo que van a hacer es desarrollar tecnología para contrarrestar los efectos del cambio climático en lugar de prevenirlo. O sea, lo contrarresta en lugar de prevenir. No solo eso, sino también a la medida que eres más rico, la limpieza ambiental es un bien superior, conforme eres más rico, tú exiges bienes que te satisfacen más y accedes a un estatus de vida que es superior y comienzas a exigir también de las empresas que produzcan con tecnologías más limpias, ¿no? Mientras que cuando eres muy pobre no te interesa si es tecnología limpia o no, porque estás sobreviviendo. Cuando eres más rico ya te preocupas más por medio ambiente, ¿no? El ejemplo es el caso de China, ¿no? Que tiene su población en extrema pobreza y Exacto. mientras ha ido evolucionando, ellos mismos están tratando de a pocos, el estar corrigiendo ciertos métodos de producción. Correcto, ¿no? Y muchas veces sí, contra la ayuda del Estado, ¿no? Este dato también es muy interesante. Esto se conoce como la curva Kunitz, perdón, la curva Kunitz. Vamos a ver la curva de arriba. ¿Esto qué quiere decir? Conforme aumenta el ingreso per cápita, al comienzo, en el primer tramo, el medio ambiente se deteriora. Pero a partir de cierto nivel, conforme aumenta el ingreso per cápita, el medio ambiente comienza a mejorar. Entonces, hay una primera regla que dice la curva Kunitz, de que a partir de cierto nivel de riqueza, la mayor riqueza implica una mejora del medio ambiente. En los tramos iniciales de desarrollo del económico, el medio ambiente se va a deteriorar. A partir de cierto punto, el medio ambiente va a mejorar. Pero eso no solo es lo interesante. Lo interesante es que este promedio, esto, es de los años 60, cuando había menos apertura comercial que en los años 2000. En los años 2000, toda esta curva se redujo, se desplazó hacia abajo. Es decir, con el mismo nivel de pobreza de antes, el nivel de deterioro ambiental es menor. Entonces, no solo es que a mayor riqueza, pasado cierto umbral, te vas a preocupar de que se limpie el medio ambiente, sino que a mayor comercio internacional, todos van a contaminar menos y van a preocuparse más. Por eso que dice acá, como puede comprobarse, la degradación medioambiental no solo decrece con el progreso económico, sino también a largo plazo en todos los niveles de renta. Consulta, Kur, el anterior. Eso es, la fuente es el Banco Mundial en el 92, o sea, eso de promedio de los países en el 2000 es un estimado. Es un estimado, sí. Correcto. No, perdón. Sí, es un estimado. Por la fuente del Banco Mundial, el libro 92. Aunque habría que ver el detalle, no he visto, no he revisado la fuente debe ser un estimado. Aunque no dice acá estimado, él pondría acá estimado en caso de que fuera estimado. Yo creo que es una publicación del 92 en la cual se ha basado. Pero los datos son hechos por él mismo.
Pero sí, no, tienes razón, es un estimado porque este libro salió en 98. Entonces los datos del 2000 son estimados. Bueno, sigamos. Pero estos datos se pueden buscar en Internet para hoy en día con ya datos reales, ¿no? Voy a tratar de hacerlo para que se los pase por escrito. Está entrando Miriam. Buenas, Miriam. Esto también es interesante. El porcentaje de inversiones directas extranjeras en los países en vías de desarrollo. Ustedes pueden ver que conforme se ha globalizado la economía hasta el año 2000, el porcentaje de inversiones de los extranjeros en los países en vías de desarrollo ha aumentado. Antes, los países en vías de desarrollo solo contaban un apoyo del 20% como porcentaje de inversiones directas, y en el año 2000 más o menos era casi ya llegando al 40% de las inversiones de un país. Es decir, conforme se globalizó los países en vías de desarrollo, el apoyo de los extranjeros al ahorro nacional era mayor. Porque lo que hace un país extranjero al invertir en un país pobre es prestarle sus ahorros para que puedan desarrollarse. Vemos también que... ¿Por qué con facilidad en los países en desarrollo? No escuché la parte donde se escuchó mal. Todos estos cambios que hables se dan solamente en países en desarrollo. Sí, estoy justamente analizando cómo afecta el capitalismo a los países en desarrollo. ¿Por qué? Porque justamente la crítica de los socialistas es que el sistema capitalista solo beneficia al centro desarrollado del mundo, y el mundo periférico, del mundo, los países dependientes, son los grandes pagadores, los grandes perjudicados. Y esto no es cierto, son los datos. Ok. Muy buen dato. Bueno, acá termina, este cuadro está totalmente ya desactualizado. Era un cuadro donde tenemos capitalismo y democracia van de la mano. Teníamos acá los derechos políticos, que tan libres son. Los países más libres estaban acá, y acá teníamos los países con mayor crecimiento. Entonces teníamos países como Cuba y Corea del Norte, con poco crecimiento y poca libertad política, y países como Nueva Zelanda, Luxemburgo, con mucho crecimiento y poca libertad política. Pero esto ha cambiado, porque, por ejemplo, Venezuela, ¿dónde está Venezuela? Acá, Venezuela antes, en esta época, esto fue hecho en el año 2000. En el año 2000, Venezuela todavía era caracterizado como un país con un nivel apreciable de libertades políticas. Esto ha cambiado, ¿no? Venezuela se ha movido hacia acá. Libertad económica, ¿no? Derechos políticos en general. Libertad no solo de libertad económica, sino derechos civiles, derechos políticos, derechos de igualdad, de género, etc. El caso, por ejemplo, de ahí Bahrein, el que está a la izquierda, ¿cuál es la justificación? ¿Su actividad económica? Acá, Bahrein, ¿qué indica esto? En el año 2000, cuando fue analizado, Bahrein tenía un alto crecimiento económico y una dictadura, pocos derechos políticos. Esto sería, por ejemplo, acá hubiese estado Chile en los años 70. Ok, no indica crecimiento, sino simplemente... Esto indica crecimiento sin derechos políticos, sin derechos a votar, sin derecho a elegir partidos, nada, ¿no? Los derechos políticos, más que nada, son los derechos a elegir tus representantes políticos. ¿No? Tú tienes acá China, que tiene un crecimiento considerable, pero que no tiene derechos políticos, cero derechos políticos. ¿No? Pero la tendencia es que se mueva así la curva. Si tú haces una regresión entre estos puntos, más o menos la curva va a ir por acá, sí. Lo cual indica que en términos generales, a mayor crecimiento económico, más libertades políticas. Bueno, hasta ahí
la presentación de esta parte. Preguntas al respecto, esos son datos duros. Habría que actualizarlos, como les digo, para los últimos 20 años. No me he hecho el trabajo de hacerlo porque no he encontrado una fuente. Pero los que quieran leer el libro, se los paso, me lo piden y se los cuelgo. Este libro del cual he tomado esto. Por cierto, yo les cito un par de libros. Ni uno de ellos es obligatorio de que lo lean. Y con los resúmenes que yo les hago es más que suficiente lo que se ha explicado. Solo les doy los libros por si tienen interés curioso, así, de curiosos. Pero no es necesario para fines del curso, ni tampoco es necesario para fines del debate que ustedes vayan a tener en un futuro con otras personas. No es necesario que lean los libros. Pero sí sería bueno que los tengan para que si hay un debate puedan referirlos. Kurt, ¿y qué tipo de libro es el del que has sacado esta información? Este libro es de Joan Norberg, que se llama En defensa del acá te lo pongo. En defensa del capitalismo global. En defensa del capitalismo global, de Joan Norberg. Sí. Ya. Sí. Hay que revisar el libro entonces. Se lo puedo pasar. Ya. Lo que pasa es que te iba a preguntar en las primeras diapositivas cómo argumentar que el crecimiento es por el capitalismo, pero obviamente pues hay que leer ese libro porque saca conclusiones el autor, ¿no? ¿Cómo argumentar que el crecimiento del capitalismo te das a estas... Ajá, ahí está. Espérate, a esto de libertad, acá, por ejemplo. Espérate. Acá, tú puedes decir, mira, por más libre que sea el país, más libre, más capitalista, mayor nivel de vida, mayor ingreso. Okay. Correcto. Y lo mismo se juega en crecimiento, ¿no? Por más libre que sea el país, mayor tasa de crecimiento. Claro. ¿No? Ok, está bien. Una pregunta sobre la última gráfica donde tú pusiste sobre los derechos políticos y justamente había un país, Bahrein, que estaba en lo más alto. Eso quiere decir que que en una antítesis de China donde haya un partido, en vez de un partido comunista, haya un partido liberal único en el país declarado en la Constitución, donde se fomenten libertades económicas digamos, a la N potencia, podría estar incluso... Podrías batir los récords de crecimiento, sí. Y digamos que si ese país se mantiene en esa línea, prácticamente no habría este círculo, como ponen en algunos memes, algunos discursos, pero, buenos tiempos crean hombres débiles, así todo el ciclo hasta que se repita. Lo que pasa es que conforme mejora el nivel de vida de la población misma reclama ser dueña de su destino político. O sea, es casi inevitable que después de un periodo intenso de desarrollo económico, cuando llegas a cierto nivel de desarrollo económico, la gente reclame el derecho de decidir sobre sus propias vidas, también políticamente. Va de la mano. Entonces, es muy probable que Bahrein pueda mantener la tasa de crecimiento, pero en un momento va a tener que abrir las libertades políticas porque la gente va a reclamar esos derechos. Y van a tener los medios económicos para reclamar esos derechos. ¿No? Bueno, empecemos con la cuarta parte, pues son las 10:30 y nos faltan unos 40 minutos para terminar. Por una consultita, por favor, ¿tú tienes el libro de Capitalismo Global, en defensa del capitalismo global en castellano? Lo tengo en castellano y en PDF, te lo puedo pasar. Por fin. Hazme recordar en el grupo para que te lo cuelgue, ¿ya? Ya, porque yo solo tengo en inglés, entonces me es más fácil. Sí, a mí me costó mucho conseguir en castellano, pero sí lo logré conseguir. Sí.